Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito, entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Pases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? Hoy he de confesaros que desde pequeña me ha llamado mucho la atención las gárgolas construidas en iglesias u otros edificios. Quizá mi infancia estuvo marcada por series como Gárgolas y el haberlas visto interaccionar en los dibujos me haga pensar que en cualquier momento esas estatuas puedan moverse. Quizá tan solo sea en mi cabeza o quizá sean las ganas de verlas moverse. Sea como fuere, hoy te quiero hablar de las gárgolas y del significado de las mismas. Así que acomódate, que entramos en materia. Las gárgolas en las catedrales góticas tienen un gran significado. Son las protectoras y su función es ahuyentar a los malos espíritus, aunque para muchos es una representación de los demonios que no pueden acceder a la iglesia. Para otros fueron puestas allí para alejar los espíritus diabólicos. Está claro que un halo de misterio las envuelve. La palabra gárgola deriva de la palabra francesa gargoyle, que significa garganta, y eran usadas como desagüe para expulsar el agua de la lluvia lejos de la catedral. La Edad Media nunca renunció a lo fantástico ni al mundo antiguo.
un mundo que por mucho tiempo alimentó la imaginación de las personas. Se dice también que las gárgolas fueron desarrolladas por arquitectos y escultores medievales, con el objetivo de mostrar al hombre la existencia de un mundo imperfecto, y son solamente elementos decorativos, son mucho más. Se asoman desafiantes en las cornisas de las grandes catedrales góticas, como monstruos infernales, imágenes grotescas, muecas burlonas o animales dantescos. Cualquier representación es buena si consigue su objetivo, que es custodiar el recinto sagrado de los ataques del maligno. Son las defensoras, custodias y protectoras más poderosas. La Catedral de Notre Dame es una de las catedrales góticas más antiguas de todo el mundo, construida entre los años 1163 y 1245. En ella se han celebrado acontecimientos destacados en la historia, tales como la coronación de Napoleón Bonaparte o la coronación de Enrique VI de Inglaterra. Esta catedral tiene 2 torres de 69 metros en su fachada, pero uno de sus grandes atractivos son el conjunto de gárgolas de piedra que presenta. Las gárgolas son figuras misteriosas que representan una fusión entre hombres, animales, monstruos o demonios. Algunos dicen que representaron antiguamente a demonios huyendo de la iglesia, otros que funcionan como espantapájaros para malos espíritus. En Notre Dame hay 54 gárgolas de formas y tamaños diferentes, asustando con su presencia a los turistas y a otros despertando su creatividad. Los turistas en París suelen escuchar la leyenda de Juana de Arco. Se relata que la noche en donde la quemaron en la hoguera, las gárgolas despertaron de su sueño de años y arrasaron la ciudad por la noche. Los monstruos alados y cornudos contemplaron desde lo alto la muerte de una inocente. Por ello, decidieron vengar su muerte. A la mañana siguiente, cuentan que aparecieron cientos de cadáveres de personas por las calles de París. Ahora te contaré la leyenda que las formó. Refiere la tradición oral francesa la existencia de un dragón llamado la gargoyle, descrito como un ser con cuello largo y rectilíneo, hocico delgado con potentes mandíbulas, cejas fuertes y alas membranosas, que vivía en una cueva próxima al río Sena. Se caracterizaba por sus malos modales, tragaba barcos, destruía todo aquello que se interponía en la trayectoria de su fiero aliento y además escupía demasiada agua, tanta que ocasionaba todo tipo de inundaciones. Los habitantes del cercano Rouen intentaban aplacar sus accesos de mal humor con una ofrenda humana anual consistente en un criminal que pagaba así sus culpas, si bien el dragón prefería doncellas. En el año 600, el sacerdote cristiano Romanus llegó a Rouen dispuesto a pactar con el dragón si los ciudadanos de esta localidad aceptaban ser bautizados y construían una iglesia dedicada al culto católico. Equipado con el convicto anual y los atributos necesarios para un exorcismo, campana, libro, vela y cruz, Romanus dominó al dragón con la sola señal de la cruz, transformándolo en una bestia dócil que consintió ser trasladada a la ciudad, atado con una simple cuerda. La gargoyle fue quemado en la hoguera, excepción hecha de su boca y cuello, que acostumbrados al tórrido aliento de la fiera,
se resistían a arder, en vista de lo cual se decidió montarlos sobre el ayuntamiento, como recordatorio de los malos momentos que había hecho pasar a los habitantes del lugar. Las primeras gárgolas aparecen a comienzos del siglo XII. Es en la época del gótico, concretamente durante el siglo XIII, cuando se transforman en el sistema predilecto de drenaje, si bien no todas tenían esta utilidad. Parece que los primeros ejemplos góticos de gárgolas son las que se pueden observar en la Catedral de Lyon, seguidas de las que pueblan Notre Dame de París. Es raro encontrar una gárgola sola. Generalmente suelen estar agrupadas en hileras sobre los altos de las iglesias y catedrales, a modo de una sociedad de gente de piedra. Las gárgolas del primer gótico apenas si estaban elaboradas, pero según fueron proliferando, el diseño se fue haciendo cada vez más elaborado, transformándose en auténticas obras de arte. El rasgo distintivo de sus expresiones es que nunca eran bellas, sino intencionadamente horribles, grotescas o irónicas. En general, el gótico se caracteriza por ser más realista que el románico, con la excepción de las gárgolas, que parecen perpetuar la fascinación, típicamente románica, por las criaturas grotescas y monstruosas. Desde finales del siglo XIII, las gárgolas se hicieron más complicadas, abandonándose la representación de animales, que fueron reemplazados por figuras humanas. Aumentaron su tamaño y se transformaron en figuras más exageradas. Las connotaciones demoníacas se abandonaron en el siglo XV, cuando se extremaron las poses y expresiones faciales, perdiendo significados religiosos y haciéndose más cómicas. Las gárgolas eran algo más que una decoración funcional, si bien su significado profundo permanece aún sin determinar. Entre las numerosas que pueblan los edificios medievales, no se han podido encontrar dos iguales, demostración de la extraordinaria imaginación de sus constructores. Son muchas las explicaciones que se han intentado buscar a lo largo de los siglos para explicar el significado oculto de las gárgolas. Se han visto como símbolos de lo impredecible de la vida, pues nunca representan especies animales conocidas. En otros casos, se ha dicho que son las almas condenadas por sus pecados a las que se impide la entrada a la casa de Dios. Esta podría ser una interpretación apropiada, especialmente para las gárgolas más visibles y terroríficas, que pueden servir como ejemplo moralista de lo que puede ocurrirle a los pecadores. Ihren Schoß. Das Kind heißt Einsamkeit. Es ist kalt und regungslos. Ich weine leise in die Zeit. Ich weiß nicht, wie du heißt, doch ich weiß, dass es dich gibt. Ich weiß, dass irgendwann irgendwer mich liebt. He comes to me every night. No words are left to say. With his hands around my neck, I close my eyes and pass away. I don't know who he is.
ein Kerzenlicht. Dort liegen sie zu zweit. Und ich warte nur auf dich. Ich warte hier. Don't say before I do. Ich warte hier. Stirb nicht vor mir. I don't know who you are. I know that you exist. Sometimes love seems so far. Love like candies me. Vor mir. De todas las explicaciones posibles, la más acertada es aquella que nos habla de ellas como guardianas de la Iglesia, signos mágicos que mantienen alejado al diablo. Esta interpretación puede explicar el porqué de tan diabólicos y espantosos aspectos y su ubicación fuera del recinto sagrado. Una de las teorías explica que se creaban como protectoras de la Iglesia. Esta línea argumental es la seguida por Richard de Furnivall, obispo de Amiens en el siglo XIII y autor de Roman de Ablande, donde cuenta cómo el maestro cantero Flocas hizo 2 gárgolas de cobre que situó en la puerta de entrada a la ciudad de Amiens, con la intención de que evaluaran las pretensiones de todo aquel que quisiera entrar en ella. Si el individuo era malévolo, las gárgolas escupían un veneno sobre él que lo mataba. Por el contrario, si era una buena persona, los guardianes se encargaban de escupir oro y plata. Entre las posibles interpretaciones que se han atribuido a las gárgolas, destacan aquellas que las asimilan a representaciones del demonio, tan presente en el imaginario colectivo medieval, que recuerda al cristiano la necesidad de seguir los preceptos religiosos si quiere escapar del infierno. Así, muchas de las llamadas gárgolas grotescas parecen representar a dragones, diablos y demonios, símbolos del mal para el cristiano de la Edad Media. El dragón fue el animal fantástico más reproducido por el arte medieval. La palabra dragón deriva del sánscrito drik, que significa mirar, en referencia a la capacidad de este animal para destruir con sus ojos. Mientras que otros, como el león, podían alternar su carácter maléfico y benéfico según la representación que considerase, el dragón siempre ha significado, dentro del arte occidental, maldad y destrucción. De esta forma, muchas veces se ha representado al diablo como un dragón. Aunque el arte medieval no predeterminó una representación fija del dragón, sí puede observarse en todos ellos la existencia de alas semejantes a las de un murciélago, animal asociado a la oscuridad y al caos, a las que probablemente indican el origen angélico del demonio. Si tiene nombre, existe. Como es de sobra conocido, antes que Lucifer se rebelase y fuera expulsado del paraíso, era el más bello de todos los ángeles. Pero cuando cayó, toda su belleza se transformó en fealdad, cambiando su nombre por el de Satán, que significa adversario u oponente. Si uno es el diablo, Satán, muchos son los demonios, espíritus maléficos, servidores del ángel caído. Su representación en la iconografía medieval recoge todo lo que de repugnante y desagradable tenía la naturaleza. Si Dios era el creador de todas las cosas bellas, su oponente, Satán, solo podía representar lo feo, lo sórdido y lo despreciable.
ciertas gárgolas muestran estas características, solo atribuibles al demonio y a sus servidores. Si bien la apariencia externa es humana, hay numerosos signos demoníacos: los cuernos, las orejas animales puntiagudas, los colmillos, las barbas, las alas membranosas, la cola, los pies en formas de patas hendidas y desgarradoras, los cuerpos desprovistos de vello y el semblante amenazador. Una gárgola con algunas de estas características, si no todas, era inmediatamente asociada al mal por parte de sus espectadores medievales. La fisionomía polimórfica de estas gárgolas diabólicas era la expresión perfecta de la habilidad del demonio para transformarse, para presentarse ante el cristiano desprevenido bajo diversos disfraces. El origen de las gárgolas se remonta a la Edad Media y se relaciona con el auge de los bestiarios y los tormentos del infierno. Cierto es también que la imaginación de los artistas medievales estaba abonada por mitos aún más antiguos. De hecho, las primeras gárgolas fueron bautizadas con el nombre de grifos, o bien evidenciando así su raigambre clásica. No obstante, la iconografía gargólica no se limitaba a la mera representación de grifos, sino que plasmaba, además, otros seres fabulosos que podían tomar la forma de animales, seres humanos o una mezcla de ambos, pero siempre representados de manera más o menos monstruosa. En la época actual podemos encontrar la serie Gárgolas, que representa los poderes supuestos mitológicos que estas rocas con forma monstruosa desempeñaban. Si tiene nombre, existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en iVoox, Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, AdVoice y Amazon Podcast. Y recuerda, si tiene nombre, existe. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Antes de irme, quiero animarte a que dejes tus comentarios o me gusta si es que el contenido ha sido de tu agrado. Así me ayudarás a darle visibilidad. También te animo a que te unas a nuestro canal de Telegram, donde puedes seguir hablando conmigo y conocer a mucha más gente. Te animo a que lo hagas. Tienes el enlace en la descripción del capítulo. Y ahora sí, nos vemos pronto.